Sesión extraordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Miércoles 21 de octubre de 2020. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 5º transitorio, inciso 3º, de la Ley 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. Tiene la palabra el relator don Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que en esta sesión de pleno se integra de manera remota por la ministra señora Abram, presidenta, los ministros señores Saróstica, García, Romero, Letelier, Vázquez, señora Silva, señores Fernández y Pica. Apocas 1, don Mario Gómez Montoya, doña Inés María Letelier Ferrada y doña Rosa Herminia Aguirre Carvajal, ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, accionan de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 5º transitorio, inciso 3º de la Ley 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. Refiere a la requerente que conoce actualmente de un recurso de apelación en contra de la sentencia pronunciada con fecha 23 de enero del año 2020, dictada por el Juzgado de Familia de Villa Alemana, rechazando una demanda de reclamación de maternidad. La referida demanda fue interpuesta por doña Delia Zunilda Aranda González en contra de los herederos de Rosa González Aguirre, solicitando se declarara la calidad de hija no matrimonial de María Elena González respecto de doña Rosa González Aguirre, encontrándose ambas fallecidas. Expone que de la lectura del fallo se desprende que el rechazo de la demanda se fundó en la aplicación de la disposición legal actualmente cuestionada, resolviéndose que en la especie la acción deducida no puede prosperar en razón de lo dispuesto en el artículo 5º de las disposiciones transitorias de la Ley 19.585, norma que establece en su inciso 3º que no podrá reclamarse la paternidad o maternidad respecto de personas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, y que en este sentido, y teniendo presente que tal ley entró en vigencia en el mes de octubre de 1998, y la persona cuya filiación se reclama falleció el 12 de marzo de 1985, corresponde su aplicación de manera tal que la demanda va a ser rechazada sin que sea necesario entrar en el análisis de la restante prueba rendida. Actualmente el recurso de apelación que conoce la requerente se encuentra en estado de acuerdo desde el 3 de agosto del presente año, tras lo cual se accionó de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad denunciado, afirma que con motivo de la aplicación del precepto legal en cuestión, se permite una discriminación arbitraria de la parte demandante en relación con aquellas personas que demandan la reclamación de maternidad respecto de progenitores que a la época de entrada en vigencia de la Ley 19.585 no habían fallecido. Con lo anterior, el mencionado precepto legal limitaría de manera injustificada el plazo para ejercer acciones de filiación, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 195 del Código Civil, el derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e irrenunciable. Seguidamente expone que corresponde declarar inaplicable el precepto legal citado por cuanto su aplicación en la presente causa constituye una afectación de la garantía contemplada en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, afectando igualmente el derecho a la identidad proclamado por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y actualmente vigentes, e implícito también en el concepto de dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Carta Fundamental. Se ha conferido traslado a las demás partes de la gestión judicial pendiente y así la parte demandante de doña Delia Zunilda Aranda González abocó a traslado según consta a foja 155. Señala que comparte y hace suyo el criterio de la sala del Tribunal de Alzada requerente, toda vez que en la especie se evidencia una abierta colisión entre la preceptiva transitoria invocada por la sentenciadora quo con normas de rango constitucional en relación con diversos tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran plenamente vigentes. Así, la norma implica un atentado manifiesto al derecho a la identidad, en los términos indicados en el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, al encontrarse dicho derecho reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre Derechos del Niño, el cual constituye un derecho esencial que emana de la propia naturaleza humana inherente a toda persona, independientemente de su edad, sexo o condición social. El precepto legal en cuestión estaría vedándole a la especie de modo absoluto la posibilidad de ejercer el derecho a la identidad como heredera y representante de la causante de autos y titular de tal prerrogativa,
en tanto se le priva de acciones procesales idóneas para ese efecto en razón de la fecha del deceso de la presunta madre, acaecido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.585. Adicionalmente, sostiene que la disposición impugnada vulnera en forma manifiesta el principio de igualdad, pues introduce una diferencia de trato entre aquellos hijos que pueden reclamar su paternidad o maternidad y aquellos que no pueden hacerlo por intentar la respectiva acción transcurrido el plazo de un año desde la vigencia de dicha ley, afectando en su esencia tanto el derecho a no ser discriminado como el derecho a la acción, infringiéndose en consecuencia así, a su juicio, el artículo 19, numeral segundo, tercero y 26 de la Carta Fundamental. ¿Es todo cuanto se puede señalar, señora presidenta? Gracias. Por la parte de doña Delia Aranda, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra doña Sol Francesca Moya. Su micrófono. ¿Ahí? Ahí tiene la palabra. Sí, ahí sí. ¿Se escucha? Adelante, ya. Sí. Buenos días. Con la venia de la señora presidenta, vengo a alegar ante este excelentísimo tribunal por la parte demandante de reclamación en la presente causa, doña Delia Zunilda Aranda González, seguida por, como se señaló, por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 5 transitorio de la ley 19.585, interpuesto por la cuarta sala de la Corte de la Justísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya relatada, y solicitando desde ya a vuestra señoría excelentísimo que conociendo de lo acoja en todas sus partes y declare la correspondiente inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal que en este incide. Ya. Ahora bien, el conflicto de constitucionalidad planteado consiste en dilucidar o determinar si la aplicación de la norma ya referida, esto es, el inciso tercero del artículo 5 de la mentada ley, contravendría en la especie las garantías constitucionales consagradas en los artículos 5, inciso segundo, en concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentran plenamente vigentes. El artículo 19, número 2, el artículo 19, número 3, inciso sexto, y el artículo 19, número 26, todo de nuestra Carta Fundamental. Ya. Algunas cuestiones previas que puedo señalar es que la dictación de la ley 19.585 tuvo por objeto adecuar la legislación nacional en materia de filiación a los tratados internacionales ratificados por Chile, especialmente la Convención de los Derechos del Niño, estableciendo la libre investigación de la paternidad de manera de hacer efectiva la igualdad ante la ley y el derecho a la identidad. El artículo 5 transitorio de la aludida ley prohibió reclamar de modo absoluto a aquellos cuyos supuestos padres hubieran fallecido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma ley, salvo en los casos de excepción que esta misma norma contempla en su inciso final. En principio, la doctrina y la jurisprudencia no advirtieron contradicción entre esta norma y los principios que inspiraban la ley. Sin embargo, la jurisprudencia originada en la dictación de la sentencia por la excelentísima Corte Suprema de 2 de noviembre del 2004 en causa Rol 2820 del 2003, en que en el voto de disidencia del ministro señor Kokovich y el abogado integrante señor René Aviliuk cuestionan la interpretación literal de la norma del artículo 206 del Código Civil, abriéndose entonces ciertamente con esto la posibilidad de reclamar la afiliación sin restricciones. Ahora bien, el hecho que haya dos vertientes interpretativas frente a un mismo problema jurídico implica que dos jueces pueden fallar de manera totalmente contrapuesta frente a un idéntico problema jurídico. De tal manera que no obstante, que no obstante que dos personas se hallen en igual situación, una podría reclamar y la otra no, dependiendo incluso, además, muchas veces de las creencias personales que tenga cada juez, sin olvidar que este tipo de decisión contribuiría o hará posible, o en su defecto lo impedirá, la actualización de un derecho cuyo contenido atiende medularmente a la construcción sana y completa del yo de cada persona humana, el que necesariamente deriva e identifica al sujeto de sus relaciones, en sus relaciones sociales, el cual es el derecho a la identidad. En este sentido, el problema planteado es de dogmática jurídica.
¿por qué? Ya que trata de la colisión entre normas cuya respuesta necesariamente debe pasar por la aplicación de las reglas de interpretación que permita elucidar esta confrontación de normas legales, lo que implica acudir a la normativa vigente nacional y de los tratados internacionales ratificados por Chile, a la historia de la ley, la jurisprudencia nacional e internacional, el derecho comparado, la doctrina nacional e internacional, con la metodología de análisis de texto mediante el método inductivo, sometiendo las inferencias siempre a fin que las distintas partes de la tesis sean lógicas y dependan entre sí, guardando la debida coherencia interna. Así, mediante el estudio del sentido que tuvo la reforma, los numerosos argumentos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, y particularmente los mandatos que se contienen en los tratados internacionales de derechos humanos en cuanto a la igualdad y derecho a la identidad, se demuestra claramente que no deben establecerse restricciones al ejercicio de la acción, ya sea en cuanto a los titulares de la misma o en cuanto a los plazos, pues de lo contrario, la disposición devendría en inconstitucional. Ya. Como es sabido, mucho ha comentado la doctrina acerca de los alcances del nuevo estatuto filiativo y las normas legales especiales de transición del mismo, que materializa para algunos la más importante reforma del Código Civil desde su vigencia original de 1857, reflejando con ello profundos cambios en sensibles convicciones éticos sociales, generalmente aceptadas. Asimismo, con dicha reforma se produjo en general la adecuación de la normativa interna chilena a los tratados internacionales en vigencia sobre la materia. Con todo, debe apuntarse que si bien existe amplio consenso sobre los principios y conceptos inspiradores de la reforma en materia de filiación, no puede decirse lo mismo de la apreciación académica de la materia, como los mismos tuvieron concreción legal efectiva a nivel de detalle en algunos aspectos relevantes, ni menos coincidencia existe entre la doctrina aludida y la aplicación jurisprudencial ordinaria y constitucional de dichas normas en esos mismos aspectos relevantes referidos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que existe discusión a nivel legal, la que no puede ser resuelta más si la doctrina, no puede ser resuelta más si descrita y ponderada por esta magistratura, a efecto de evaluar la constitucionalidad de la regulación legal de la materia sometida a su conocimiento en su aplicación concreta, de lo cual este excelentísimo Tribunal Constitucional no puede excusarse ni aún a pretexto de observar polémica entre algunos especialistas, toda vez que se sigue tratando de la regulación legal material ponderada constitucionalmente en concreto, incluyendo la dicha polémica. Ahora, haciendo como un breve análisis argumentativo interesado a complementar más que nada la robusta línea de observaciones ya esgrimidas por esta parte en el requerimiento de Marras, en primer lugar, podemos decir que partiremos recordando que la reforma precedente aludida se basó en varios principios. Primero, el principio de la identidad, en el sentido entendido como la facultad de toda persona de conocer sus orígenes, para asegurar el cual se permite una amplia investigación de la paternidad y maternidad, con el fin de establecer la verdad biológica. Esa investigación libre, en principio, no estaría limitada ni por medios de prueba ni por plazos. Agreguemos además que dicha reforma se basó también en el principio del trato igualitario a los hijos y la primacía o prioridad del interés superior del niño. Esto último implica ciertamente un cambio de perspectiva en el sentido de que la paternidad ya no se seguiría mirando como una concesión graciosa del padre, sino como un vigoroso derecho del hijo, en función de lo cual se configura el estatuto filiativo en su conjunto. Ahora bien, pertinente en la especie entre estos principios basales resulta ser el primero que enuncié, o sea, el derecho a la identidad. Sobre el mismo, cabe recordar la ya clásica conceptualización que formuló esta magistratura constitucional en el rol 834 del año 2007, en el considerando 15 de dicho fallo,
en donde señala que el derecho a la identidad personal comprende en un sentido amplio la posibilidad de que el ser humano sea uno mismo y no otro, y en un sentido restringido el derecho a la persona a ser inscrita inmediatamente después de su nacimiento, a tener un nombre desde que nace y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Desde este punto de vista existe una estrecha vinculación entre el derecho a la identidad personal y a la dignidad humana, piedra angular debemos tener en cuenta de todo el edificio de los derechos fundamentales, pues esta solo se afirma cuando la persona goza de la seguridad de conocer su origen y sobre esa base puede aspirar a ser reconocida como tal dentro de la sociedad. Así, en el alcance de la noción a la identidad en sí, a juicio de una reconocida cultura del derecho civil, debemos señalar, en un sentido material, indica que se relaciona con los atributos del ser único e irrepetible frente al mundo social que rodea al individuo. Implica que se respete su propia verdad, lo que incluye la historia y su particular configuración física, psíquica, familiar, social y cultural. Agrega esta cultura del derecho civil que para que una persona logre desarrollar su personalidad necesita conocer su identidad, es decir, conocer su origen, saber quiénes son sus padres, quiénes constituyen su familia. En síntesis, la identidad es el resultado de la identificación. Y para identificar necesito saber quién soy, investigar mi origen. Para esto se requiere que el Estado otorgue los medios necesarios para acceder a fuentes veraces de información. Eso es lo que señala la señora Maricruz Gómez de la Torre en su obra, gran obra, por cierto, El sistema afiliativo chileno. Ahora, en un segundo lugar, irrefragablemente se arrastra a la conclusión que levanta una discriminación entre personas que deducen su acción de reclamación contra personas fallecidas antes o después de la entrada en vigencia de la misma ley. En efecto, a los primeros derechamente se les priva de toda acción que les permita reclamar su filiación, y a los segundos, armonizando o concordando el aludido inciso con el inciso final del mismo precepto legal, se les concede acción de reclamación, pero supeditada la misma a lo estatuido en los artículos 206 y 207 del Código Civil dentro del plazo de 1 año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley. Ahora bien, la discriminación que informa la preceptiva atacada por esta parte acaba en arbitraria en la medida en que un análisis de la misma no satisface ningún test de razonabilidad que permita justificar la diferencia que formula. En efecto, el test de razonabilidad constituye una guía metodológica para dar respuesta a una de las problemáticas surgidas con el principio de igualdad, a saber dirimir el criterio relevante para establecer un trato desigual, o en otras palabras, si es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual. Así las cosas, tal como lo ha sustentado la doctrina alemana, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, el concepto de razonabilidad puede ser aplicado si se concreta en otro más específico, el de proporcionalidad. Por su parte, el concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica necesariamente la reducción del campo de aplicación del otro, correspondiendo al juez constitucional determinar si esa reducción es proporcionada a la luz de la importancia del principio afectada. A su turno, el concepto de proporcionalidad comprende 3 conceptos parciales. ¿Cuáles son? La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin, esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos medios, y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes. Ya, en la especie, la propia norma legal cuestionada en estos autos, consultada la historia fidedigna de su establecimiento, explicando las limitaciones contenidas en la misma, arguye
como razones que se tuvieron presentes para limitar el accionar de los hijos cuyos padres hayan fallecido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, las relativas a la paz social, la certeza jurídica y el honor del difunto, que no se puede defender, el honor del difunto que no se puede defender, valores que no resisten, sea ilusoriamente, siquiera efectuar el correspondiente test de razonabilidad que justifique la determinación, la discriminación introducida y el consiguiente trato desigual entre personas que ocupan la misma situación de relevancia jurídica, cuál es la de presuntos hijos de padres fallecidos, por lo cual no cabe otra cosa que calificarla de arbitraria. Si se le sopesa con respecto al principio a la identidad que asiste toda persona, toda vez que en lo concerniente a los dos primeros se trata de bienes o intereses de carácter colectivo, que de modo alguno puede medrar los derechos fundamentales de la persona humana, como el ya mentado a la identidad, que atañe a la propia individualidad del sujeto de derecho en relación con la construcción de su yo, y en lo atingente al tercero, se trataría eventualmente de un derecho que le corresponde a una persona difunta, que por ende carece de la condición de sujeto de derecho y que con todo tampoco puede lesionar derechos fundamentales de la persona humana, rematando desproporcionado el sacrificio del derecho a la identidad empleado como medio en comparación con otros intereses que se tuvieron presentes como finalidad de la norma. Ahora bien, finalmente, y para terminar, a la conclusión correcta a que necesariamente se debe arribar es que todo hijo puede reclamar, y en cualquier tiempo, solución que se sostiene en los siguientes argumentos. Primero, las acciones de filiación permiten obtener que determinado vínculo biológico se declare judicialmente, para cuyo ejercicio cualquier persona puede acceder de modo general y en todo tiempo, de acuerdo al artículo 204 y 205 del Código Sustantivo, a acciones que la ley estima tan valiosas que las reviste de los caracteres imprescriptibles e irrenunciables, de modo que acotarlas a plazo de caducidad, además de resultar contradictorio, viola el espíritu y la intención de las mismas, ya que los efectos son equivalentes: pérdida de un derecho y sin que exista manifestación de voluntad ni aun tácita. La norma del artículo 206 de la misma compilación sustantiva no se refiere, segundo, no se refiere de modo general a la muerte del padre, sino vinculado este hecho a los casos del hijo póstumo y de aquel cuyos padres mueren dentro de los 180 días siguientes al parto, de lo que se sigue que la disposición no limita su ámbito de aplicación a los herederos como legitimados pasivos en los demás casos. Conclusión que claramente se ve refrendada con la consideración de que no se utilizan expresiones que revelen intención taxativa, lo que ocurre en cambio en el artículo 5 transitorio, y la situación es más delicada aún. Ahora, si se trata de otra materia, incluso de la misma en estudio, no se contará con la regla del artículo 206, si se tratara de otra materia, e incluso de la misma en estudio, que no contara con la regla del artículo 206 del Código Civil mencionado, nada impediría aplicar supletoriamente la regla general prevista en el artículo 1097 del Código de Bello y demandar a los herederos. Ahora, en cuarto lugar, podemos decir que la intención original del legislador fue que todos los hijos pudieran reclamar su filiación, lo que era concordante con el artículo 317, y fue el Senado la instancia que motivó tal regla, que modificó tal regla, aduciendo que la antigua ley, esto es, el artículo 272 del Código Civil, lo regulaba de igual manera. Las razones de fondo serían mantener la paz social, la certeza jurídica y el honor del difunto, pero frente a tales argumentos aparecen otros de mayor entidad jurídica, tales como aquel que implica que la personalidad de este último, de la que se deriva el honor, necesariamente se extinguió con la muerte, debiendo primar en consecuencia los derechos del hijo, en tanto que los otros dos asoman como principios jurídicos y no derechos constitucionales, de forma tal que, dada su menor envergadura, siempre deben ceder ante estos. Y ante el ideal de justicia, por supuesto.
No hay que olvidar que se encuentran involucrados elementos axiológicamente superiores al elemento histórico, lo que fuerza a colegir que éste por sí solo no puede inclinar al intérprete hacia la restricción. En quinto lugar, diremos que es posible inferir que la normativa decantada en su conjunto y estudiada sistemáticamente, sustentada en la igualdad de los hijos como directriz rectora y de la libre investigación de la paternidad o maternidad, otorga a todos los hijos la facultad de reclamar a través de una acción procesal definida y regulada, incluida la posibilidad de que ésta sea ejercida contra los herederos, mera consecuencia de las reglas generales. Acción que la reviste de los caracteres de imprescriptible, de manera que el beneficiario del derecho no le afectan obstáculos procesales para su legítima aspiración de obtener el reconocimiento de su estado de hijo, siendo las únicas notas discordantes dentro de este concierto que hemos armado las de los artículos 206 del Código Civil mencionado y la norma de autos, artículo 5 transitorio del artículo de la ley 19.585, las cuales se basan en un solo hecho. ¿Cuál es? La muerte del progenitor. La muerte del progenitor, el que no es atribuible, por supuesto, al titular de modo tal que le sea desconocido su derecho, si entendemos que las limitaciones en el ejercicio de su acción correlativa repercute en la satisfacción de su derecho sustantivo. Ahora, en sexto lugar, si la acción de reclamación es imprescriptible, tampoco puede ser susceptible de caducidad, ya que ambas instituciones descansan en el mismo supuesto fáctico, el transcurso del plazo, y producen los mismos efectos prácticos, cuáles son la pérdida del derecho y con el agravante que la caducidad debe ser declarada de oficio por el juez y no es susceptible de interrupciones ni suspensiones. En séptimo lugar, diremos que debe asignársele a los principios generales y de derecho y a la equidad natural una mayor preponderancia en la medida que un Estado que suscribe un tratado internacional sobre derechos humanos adquiere la obligación de adaptar su normativa interna al contenido de dichos instrumentos y conforme al artículo 18 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados debe abstenerse de actos que frustren su objeto y fin. En el caso que nos ocupa, la dictación de la ley 19.585 tuvo por finalidad cumplir dicho objetivo, fundamentalmente adoptar la normativa interna abrogada de cierta manera al orden público internacional, especialmente por la Convención de los Derechos del Niño, y no podía establecer en ella misma normas que frustraran su objetivo y finalidad. Siendo dichos derechos reconocidos en tratados internacionales, deben respetarse conforme al pacto mencionado, debiendo utilizar y con arreglo conjunta y armónicamente a los elementos, el elemento gramatical, teleológico, el elemento gramatical, teleológico y de buena fe, sin dar preponderancia a ninguno por sobre el otro, ni sujeción a las reglas del Código Civil. Por otra parte, la libre investigación de la maternidad o paternidad persigue que exista correspondencia entre el vínculo biológico y el filiativo, y toda limitación debe fundarse en beneficio del hijo, debiendo garantizarse no solo positivamente su ejercicio, sino también negativamente en el sentido de no introducir hipótesis que importen obstáculos formales al ejercicio de su acción, especialmente cuando el único medio para hacerlo efectivo ante la negativa del padre de cumplir su obligación de reconocerlo. El interés superior, otro punto a destacar es que el interés superior del niño obliga a considerar que se debe buscar los medios mediante los cuales el niño satisfaga no solo su derecho a la identidad, sino todos aquellos que derivan de las relaciones de familia. El juez enfrentado a la demanda en estos casos debe interpretar de manera de permitir lograr esta aspiración o al menos intentarlo. Ahora, de todo lo dicho se desprende que el análisis de las normas y principios lleva a concluir que el verdadero sentido y alcance de la norma es que todo hijo puede reclamar y en cualquier tiempo, como se señaló precedentemente al inicio.
Un décimo punto a destacar importante es que de la interpretación de diversos artículos de nuestra Carta Magna y particularmente por la recepción de los tratados que los tratados internacionales efectúa nuestro artículo 5 del mismo cuerpo normativo, se entiende recogido el derecho a la identidad que estatuye en diversos tratados y especialmente la Convención de los Derechos del Niño. Así también la Ley 19.585 adopta una visión amplia de este derecho y busca la verdad real, reconociendo el elemento alteridad involucrado, por lo que siendo un derecho humano fundamental no puede renunciarse, no prescribe y el legislador tampoco puede instaurar hipótesis que impliquen pérdida del derecho. Por el contrario, su deber es propender a su tutela jurídica efectiva. Otro punto a destacar es sumamente importante, que cuando el presidente ratifica un tratado, compromete el honor del Estado en su cumplimiento, debiendo respetar lo pactado y cumplirlo de buena fe, lo que implica que no se puede invocar ni crear normas de derecho interno para dejar de cumplir lo pactado. En la hipótesis que prevé el artículo 206 del Código Sustantivo y el artículo 5 transitorio de la Ley 19.585, no se vislumbra esta intención de cumplimiento, ya que ambos supuestos de caducidad, condición y plazo atentan contra el derecho a la identidad del afectado, interpretación que ha sido sostenida reiteradamente por la jurisprudencia internacional, el cual tiene carácter de derecho consuetudinario para estos efectos. Otro punto a destacar es que debe respetarse la igualdad de todos los hijos, permitiéndoles el ejercicio de sus derechos y acciones correlativas, sin poner obstáculos procesales para la actualización de su acción. Ahora, el único argumento contrario a la interpretación que se sostiene es el del elemento histórico, que ya se ha mencionado precedentemente, lo que se desestimó por cuanto las razones que adujo el legislador, que no están del todo claras, por supuesto, no son legítimas, ya que no existe al otro lado de la balanza, ya que lo que existe al otro lado de la balanza es un derecho humano. Al no permitirle al hijo investigar y por ende de obtener la actualización de su derecho a la identidad, especialmente si se trata de un niño, se le priva de la posibilidad de constituir su yo de forma sana y altera perniciosamente sus relaciones con los demás, además de privarlo de los derechos, de otros derechos, como serían, por ejemplo, el derecho de alimentos. Ahora, señora, su tiempo ha terminado. Le ruego, por favor, redondear su alegato. Ya, perfecto. Ya. Por último, la sola invocación del derecho a la identidad llevaría a desestimar interpretativamente el elemento histórico, por cuanto permite, estando establecidos los tratados, por cuanto primero, estando establecidos los tratados internacionales, debe interpretarse conforme a la Convención de Viena, según se ha dicho, y segundo, su rango dentro de la legislación nacional es superior, ya que por mandato constitucional este es supralegal y por tanto excluye la norma de rango inferior, o por lo menos hace que deba interpretarse en armonía con su superior. Y por último, la legislación consagra asimismo el derecho a la igualdad en virtud de la cual se prohíbe al legislador establecer discriminaciones arbitrarias si no satisface el test de razonabilidad que discierna objetivamente si la diferencia instaurada acaba en legítima o no. En este caso concreto, dicho ejercicio no se verificó y las razones que se adujeron ya reproducidas no resultan suficientes para desplazar el derecho a la identidad, que según se ha visto es de rango superior, pese a existir otros mecanismos para lograr el mismo fin y menos lesivos a los derechos de las personas. De haberse practicado este ejercicio, no cabe duda que el legislador hubiera llegado a la conclusión de la preponderancia del derecho a la identidad por sobre los otros bienes jurídicos esgrimidos y hubiera dejado la norma en su primitiva redacción, la del proyecto original. Así las cosas, entonces se estableció un trato desigual entre personas iguales, lo que vulnera la dignidad de las personas y debe estimarse que pese a ello, y como señalara precedentemente, cualquier clase de hijo puede reclamar su filiación y en cualquier tiempo, ya que sería igualmente inequitativo aplicar plazos a aquellos que el legislador quiso justamente proteger especialmente. Es de toda evidencia, entonces, que el legislador obró fuera de la órbita de sus atribuciones al establecer este trato desigual y, en consecuencia, su actuar estuvo viciado de nulidad de derecho público. La norma es inconstitucional por infringir lo dispuesto en el artículo 19, número 2, en relación con el artículo 1, 6,
1, 5, 6 y 7 de nuestro Código Político, así como lo preceptó el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño y 18, 26 y 27 de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, y por tanto podría ser declarada inaplicable por inconstitucionalidad mediante el ejercicio de la acción que nos ocupa en estos autos. Finalmente, mientras esta magistratura no se pronuncia al respecto a petición de parte, es deber del juez, por mandato de los mismos artículos 5, 6 y 7 de la Constitución ya mencionados, que también lo rigen, y el principio de la eficacia directa de los tratados de derechos humanos, interpretar la legislación de modo de evitar que el obstáculo procesal degenere en una privación de derecho del mismo. Ya que eso sería cuanto lo que puedo señalar. Por tanto, entonces, de conformidad a lo expuesto, es de toda justicia que cabe que vuestra señoría excelentísimo haga lugar en todas sus partes al requerimiento impetrado y, en definitiva, declare la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 5 de la ley 19.585 del caso de Marras. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen consultas a la señora abogada? Tiene la palabra el ministro Letelier. Gracias, presidenta. A la abogada, requirente abogada, dos cosas, por su intermedio, presidenta. Lo primero, que me desmienta o me afirme lo siguiente. Usted, este problema de la gestión pendiente se inició porque su representada, doña Delia Aranda González, concurrió al registro civil a pedir la posesión efectiva, o sea, a que se le reconociera la calidad de heredera y acceder al derecho real de herencia de su hermana María Elena. Y allí se inició, ¿es cierto? Es así, ya. Sí. Entonces, conforme a eso, estamos aquí, ¿no le parece un problema patrimonial? Y por eso vamos a hacer uso del artículo 88 de nuestra ley orgánica, en relación al artículo 19, número 23 de la Constitución, en relación a la libertad del dominio, para que, si es procedente, y este tribunal así lo resuelva, pudiera ver que esa disposición pudiera ser resuelta conforme al 19, número 23, y al acceso al derecho real de herencia que tendría su representada, si pudiera alegar sobre eso. Gracias, presidente. Tiene la palabra abogada Aranda. Perdón, abogada Moya. No, bueno, esta parte considera que es la negativa del Servicio de Registro Civil a conceder la posesión efectiva a mi representada, estaría vulnerando en el fondo su derecho a su derecho hereditario, puesto que ¿cómo explico? El Estado, el Servicio de Registro Civil, como ente del Estado, en el fondo estaría privando a nuestra representada del legítimo derecho a heredar a su hermana, y al mismo tiempo se estaría quedándose con los bienes, porque la herencia pasaría a ser herencia yacente. Entonces, gracias. ¿Esa es su respuesta? Sí. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen alguna otra consulta? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias.